El papá ya se había desmayado y se lo habían llevado a otro cuarto donde había más gente que le había pasado lo mismo. Yo me salí, y ya estando en el patio se seguía sintiendo igual, y todos sentíamos como, en efecto, algo iba creciendo, como si pronto fuera a pasar algo. Buenas noches y bienvenidos a la emisión de madrugada del día viernes 7 de junio. Les tenemos una de las historias más aterradoras en la vida del canal. Antes de comenzar, les pedimos que nos ayuden a que esta familia adicta al terror crezca más. Suscríbanse y compartan las historias con sus amigos, familiares y en todos los sitios donde ustedes disfruten de una buena historia de terror. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Hola pueblos y leyendas. Tengo apenas un par de meses escuchándolos y finalmente terminé de escribir algo que quise mandarles desde el primer día. Disculpen si el texto es extenso. Espero que les guste a todos en esta gran familia de la cual me siento parte. No quisiera que dijeras mi nombre al aire, sobre todo por lo delicado de los eventos que a continuación describo. Esta historia no es mía, sino de un tío que ha trabajado de todo, desde paramédico hasta policía, incluso creo que fue bombero. Un día estábamos conviviendo. Él es conocido entre mi familia por tener las mejores anécdotas, no precisamente de terror, sino en general, por los trabajos que ha tenido. Ese día yo le pregunté si él creía en fantasmas o cosas así, o si había visto algo. Entonces me miró y me dijo que antes de ese día no, incluso lo consideraba ridículo. Pero a partir del día que les voy a narrar, se le cayó la venda de los ojos, y a partir de ahí le tocó ver más cosas. Esta fue de cuando era policía. Aquí comienza, y lo cuento tal como él me lo contó, para que sea más fácil, aunque parafraseando porque no recuerdo todo con exactitud. Ese día nuestro comandante había salido del estado y nos dejó a mí y a otros 2 compañeros. Omitiré sus nombres. Otra güey iba conmigo en la patrulla ese día. Andábamos dando rondines cuando nos llega la alerta por radio de una compañera que estaba en la base. Nos pidió que fuéramos rápido porque había ido un loco golpeando el portón de la comisaría y ya sentía que era algo malo y que se iban a meter a matarla. Di vuelta en curva y nos jalamos recio para allá. Le dijimos que le gritara para mantenerlo distraído y que no se nos pelara. Oímos cómo se alejó del teléfono y le gritaba cosas al tipo. No andábamos lejos. Llegamos muy pronto y ahí estaba él, sudando a mares y con ojos de loco. Luego pensamos que traía alguna sustancia dentro. Nos bajamos y nos acercamos. Y antes de decirle nada, nos pidió que por favor fuéramos con él, que iban a matar a su hija. Se puso a llorar, y mi compañero y yo lo subimos a la troca. Ya arriba le hicimos preguntas de si su hija estaba amenazada y en dónde vivía. Dijo que a las 12 iban a ir por ella, que ella misma había dicho. Luego nos dijo la colonia. Luego nos imaginamos que era una guerra de la maña, porque ahí siempre se andan matando. Es un barrio muy peligroso y conocido cerca de donde vivimos. Luego mi compañero pidió ayuda a la morra de la base y ella marcó a otros 2 compañeros que andaban un poco más lejos y fuera de guardia. Entonces llegamos al sitio y él nos empezó a decir: ¡Es ahí! ¡Es ahí! Aunque claramente ya lo habíamos notado porque había un chingo de gente en esa casa, desde adentro hasta el patio y en la calle. La verdad yo pensé que ya la habían matado, y por eso la gente se acercaba de chismosa. Pero el señor que llevábamos seguía igual, como si todos ya estuvieran ahí desde antes. Nos bajamos y abriéndonos espacio entre la gente, entramos a la casa.
Te lo juro que en el patio no se sentía nada. Pero cuando cruzamos el umbral de la puerta, sentí como toda mi piel se puso chinita. Toda, toda. Y sentimos una vibra muy pesada. Miré a mi compañero y con su cara me dijo todo. Él había sentido lo mismo. Como por instinto corté cartucho y me fui acercando al cuarto de donde salía más ruido, y el don se iba metiendo. Le pedimos a la gente que se saliera y unos nos hicieron caso. Otros medio no. Daban 2 pasos para atrás nomás. Era más mi curiosidad que el coraje. Entonces ya no les insistimos y entramos al cuarto. Neta, no supe qué pensar cuando entramos. Había una morra tirada en el piso, como en lo que pensé era un colchoncito. Pero luego me di cuenta que nomás eran telas que a lo mejor le habían puesto. Estaba temblando y retorciéndose. A su alrededor había sillas puestas en círculo, y en ellas habían amarrado un lacito rojo que daba toda la vuelta. Inmediatamente entendimos qué era, pero para confirmar nuestras sospechas, un chavo que estaba ahí, la verdad no lo había visto, se nos acercó y nos dijo señalando nuestras armas: esas no les van a servir de nada. Le pregunté qué estaba pasando y quién era él. El señor que nos había ido a buscar se acercó todavía lagrimeando y nos dijo que era el aprendiz de un chamán muy conocido. Para este punto te explico. La casa, aunque chiquita, se veía bien acomodada, como que era de billetes la familia. Luego pensé que era un cabrón que les estaba sacando feria. Un charlatán, pues. Luego le vi bien la cara, y era un morrito, chiquito, como de 20 años, y llevaba en su mano un cuchillito de madera grabado con cosas. Ahí la neta quise reírme, aunque seguía nervioso. Ese güey contra un demonio. Lo veía bien flaquito, pero luego me cayó el hocico. Primero preguntamos qué era el círculo, aunque nos dieron la respuesta que ya sabíamos. Era para tenerla encerrada. En ese momento llegó mi compañera con otros 2 carnales y también les puso cara de muerto, toda blanca. Yo ni lo había notado, pero mi otro compañero que ya estaba conmigo y yo también estábamos refríos los dos, y nuestra piel como si le faltara sangre. Me acerqué a hablar con el padre de la chava, que era el que nos fue a buscar, para sacarle bien todo lo que estaba pasando. Nos dijo que ella, su hija, ya había hablado en 2 ocasiones con ellos, que primero les había dicho: mi abuelo, fue mi abuelo, él me lo mandó. Y más tarde, luego de otra crisis, dijo: a las 12, el diablo viene a las 12 por mí, me va a llevar. Y luego gritaba, lloraba y se retorcía. Nos pedía que por favor estuviéramos ahí hasta que se diera la hora, que no dejáramos que el diablo se la llevara. Y sí, estuvimos ahí un chingo de rato hasta que se acabó todo, como 4 o 5 horas después. Todo esto pasó de noche. No lo aclaré al principio. En ese momento que estaba hablando con el papá, la morra comenzó a retorcerse de nuevo y a mover sus manos de una forma aterradora, bizarra, como si le diera toda la vuelta a la palma en sus muñecas. Yo pensé que ya hasta estaba zafado el hueso. El chamán, sin hacer más alarde, se acercó tranquilamente a la chava y le acercó por donde estaba su mano una libreta y una pluma. Las empujó con su cuchillo hacia adentro del círculo. Yo volví a pensar que era ridículo, pero la morra tomó la pluma, y así, sin dejar de retorcerse y gritar, su mano comenzó a dibujar garabatos en el papel. Escribía cosas y cosas, y las páginas se iban moviendo para que siguiera escribiendo. Todos estábamos como momias, bien tiesos nomás viendo lo que estaba pasando. Como pude, volteé a ver a mis compañeros y estaban igual. Incluso la Mariela, mi compañera, y eso que ella estaba bien loca. ¿Cómo que bien loca?, le pregunté a mi tío. Pues loca,
Era la primera que se aventaba a los golpes siempre que había problemas, y sabía reconocer cabrones. Así nomás yendo en la camioneta, ella iba como águila, nomás viendo a la gente, y nomás nos apuntaba y decía, ese pendejo trae algo. Y así como decía, nos bajábamos, le partía a su madre al cabrón o cabrona y le sacaba las drogas. Siempre le atinaba. También amenazaba a la gente y a otro tipo que llegó a matarlo. La neta nunca dijimos nada porque era bien chida con la raza y todos contábamos con ella. Bueno, pues hasta ella estaba temerosa ese día. Entonces el chamán le pidió a la gente que hiciera un círculo. Yo la neta no me metí, pero mi compañera y otro de mis compañeros luego se acomodaron, como que pensaron que eso les iba a quitar el miedo. ¿Quién sabe? El chamán les pidió que se agarraran de las manos y fue recitando palabras como en latín o un idioma así. No se le entendía. Los hacía mover las manos hacia adelante y hacia atrás, y ahí estaba mi compañera. Creo que hasta más recio le hacía ella que otros. Entonces dieron las 11, y neta que con cada media hora que pasaba nos sentíamos más mareados y todos más débiles. El chamán nos pidió que nos acercáramos todos los que trajéramos armas. Mis compañeros y yo nos acercamos, pero también otras personas que traían revólveres o pistolas. Obviamente en otro momento se las hubiéramos confiscado, pero ahí hasta nos alegramos de no ser los únicos que se iban a enfrentar con lo que fuera que estaba acercándose. El chavito entonces sacó las balas de cada cartucho, como si conociera re bien cada calibre y cosa que tocaba. Las iba bendiciendo una por una cada bala, y les pasaba un trapo desde arriba, como si les estuviera sacudiendo algo de encima. Luego volvió a meter las balas a sus cartuchos y pasó a bendecir las armas. Luego de 15 minutos nos entregó todo, y la morra comenzó a gritar que ya se acercaba. Se reía y decía que ya estaba más cerca, que ya casi llegaba. Mientras más hablaba, pudimos notar que se separaba. Sé que no me vas a creer, pero así como lo vi te lo digo, se estaba separando del piso. Comenzó a flotar, comenzó a levitar, y ahí sentí que mi corazón se hacía un tronco y me apretaba el pecho. Si hasta ese momento todavía no estaba seguro, a pesar de las vibras que luego se sentían. Ahí cuando la vi flotando, ya no tuve duda. Tampoco te voy a decir que se levantó 1 metro en el aire o que llegó hasta el techo. Fueron como 20 o 30 centímetros a lo mucho, pero luego se notaba que no estaba tocando el piso. Se siguió retorciendo y parecía que se arrastraba, pero no podía salir del círculo, como si no quisiera porque ni siquiera chocaba contra nada. Solo no se salía. Se reía y escupía y lloraba, al mismo tiempo que se reía como si fueran dos gentes diferentes y dos voces distintas, pero al mismo tiempo. El papá ya se había desmayado y se lo habían llevado a otro cuarto, donde había más gente que le había pasado lo mismo. Yo me salí, y estando en el patio se seguía sintiendo lo mismo, y todos sentíamos como, en efecto, algo iba creciendo, como si pronto fuese a pasar algo. A las 11:40 era ya más que obvio que algo iba a pasar. Entonces decidí mover a mi gente. Subí a 2 cabrones al techo y pregunté quién traía calibre para larga distancia. Mi compañero con quien había llegado me dijo que él, y me enseñó su arma. Entonces lo trepé a un árbol y ahí se quedó. Yo me quedé abajo y a las 11:50 me metí porque había mucho relajo adentro, pero le dije a mi raza que estuvieran atentos. La morra estaba gritando que ya estaba aquí, y entonces escuché que del techo alguien comenzó a disparar. Salí corriendo y se seguían escuchando balazos. No sabía ni para dónde mirar. Entonces escuché un grito en el techo y al mismo tiempo mi compañero que estaba en el árbol se cayó. Se quebró la rama en la que estaba parado el pendejo.
Me fui a verlo y me dijo que la rama estaba seca y el culatazo la rompió. ¿Qué pasó?, le pregunté. Está en el techo, comandante. Creo que mataron a Mariela. Salí corriendo y como pude me trepé al techo. Esto ya no parecía una posesión. Se sentía como una guerra, aunque la mala vibra no se iba. Cuando subí solo estaba mi otro compañero. La morra no se veía. Se estaba quejando y se agarraba la cara. Me acerqué y tenía un arañazo grandote por la boca. Se le había abierto un labio por la mitad y solo parecían 2 cueritos colgando. Le pasé un trapo de mi camisa y se lo hizo bola. Como pudo me habló. Ahí está, comandante. Está en el cerro de enfrente. Le juro que le metí como 3 balazos, pero no se muere el culero. ¿Pero a qué le diste?, le pregunté. Es una chingadera. Es como si fuera un pinche chango. Está alto pero peludo y se mueve bien rápido el culero.